Queridos amigos, amigas del programa, una semana más con todos vosotros, felices de estar aquí y trayéndoos, como siempre, entrevistas muy interesantes. Y agradecer, como siempre, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones y el estar apoyándonos siempre, semana tras semana, compartiendo los vídeos que os gustan. Y hoy tenemos a una persona que no ha tenido una ECM, pero ha tenido una noche oscura del alma que le ha servido para estar en uno, escribir un libro. ¿Tú te has planteado alguna vez, ¿y si mañana no estoy? ¿Qué pasaría? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Ignacio Rabadán. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Encantado, un placer estar aquí contigo. Bueno, ¿me permites que te llame Nacho? Sí, sin problema. Ignacio Rabadán es ingeniero informático, tiene experiencia como líder de proyectos tecnológicos y docente en el Instituto de Empresa. Es conferenciante y escritor. ¿Qué te llevó en tu vida a escribir un libro como este si tú eres científico, eres de letras, de ciencias, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Alguna experiencia en tu vida te llevó a hacer estas reflexiones que han dado lugar a este libro? Pues sí, la verdad es que yo desde toda mi vida, o sea, aparte de mi parte, vamos a decirlo, profesional, aunque también es pasión, ¿no? La tecnología, he tenido siempre una dualidad entre la tecnología y más la parte humanística, ¿no? Y hablando de humanístico, o sea, no solamente el plano de la filosofía y de la antropología, sino también todo lo que suene a indagar en quién soy y qué hago aquí, ¿no? En las preguntas que nos hemos hecho todos. Entonces, yo creo que como buen perfil de ingeniero, intentar resolver las cosas un poco desde la razón y encontrando pues, las mismas soluciones que encuentras en la ingeniería, en la tecnología, aplicarlo al resto. Lógicamente eso no funciona, pero sí que funciona de alguna forma el método, es decir, investigar, indagar, es algo que está innato en mí. Yo el primer libro que me leí fue el de Raymond Moody, Vida después de la vida, y eso ya es un indicador de que algo había en mí, había una semilla que no era la que iba a tratar profesionalmente, al menos en la primera mitad de mi vida, que me llevaba a querer analizar desde el punto de vista de distintas disciplinas, la psicología, la psiquiatría, la espiritualidad, luego también las experiencias cercanas a la muerte, etcétera. Todo eso me ha apasionado siempre. Y entonces lo fui compaginando. Estudié ingeniería informática, pero en paralelo me iba leyendo cualquier libro que caía en mi mano de ese tipo de contenido, pues lo devoraba porque me llamaba muchísimo la atención y sentía que algo vibraba cuando yo iba por ese camino. ¿Y qué es para ti la muerte? Es una pregunta buena y difícil. Para mí la respuesta más fácil o más sencilla es nada, porque después de todo lo que he vivido y después de todo lo que he leído y todo lo que he experienciado, porque en verdad puedes leer todo, pero hasta que no lo experimentas y hasta que no lo vives, en verdad no eres consciente de todo lo que somos, más que quiénes somos, de lo que somos, pues te das cuenta de que la muerte no existe como tal. La muerte es una palabra que utilizamos. Las palabras son muy difíciles porque para cada uno significa una cosa. La muerte para cada uno representa algo distinto. A mí me gusta también la simbología por eso, porque un símbolo da mucho más información, ¿no? Pero esa palabra muerte, para mí la muerte como tal es una palabra que indica a alguien que, bueno, pues que ya no estás aquí en el modo en el que nos conocemos como estamos aquí.
pero vivencialmente yo tengo la certeza absoluta de que es una palabra muy estéril. Me gusta más utilizar la muerte, si me apuras, con las etapas. O sea, muere una etapa de tu vida, pero en vida, y empiezas una etapa nueva, ¿no? Esto en arameo es el sabak, lo aprendí el otro día, yo no sé arameo, pero me lo comentaba un amigo. El sabak es el paso que das hacia adelante cuando ya has dejado lo de atrás, lo cierras, ¿no? Pues eso es la muerte de lo que ya has hecho, ha muerto una etapa que ha dejado un fruto precioso. De la muerte sale la vida, también esto es una evidencia, y continúas tu camino. Entonces, en la muerte física me parece que es exactamente lo mismo. Acaba una etapa de aprendizaje, de evolución, y comienza la continuación de la vida. Entonces, la muerte podríamos definirla como la continuación de una vida física o material que conocemos muy bien. ¿Y cómo has podido compaginar tus conferencias sobre estas reflexiones y sobre esta parte más espiritual de la vida, una vida con significado, con el trabajo en tu empresa y, no sé, tus amigos? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo han reaccionado? Pues mira, yo al principio, como lo veía todo muy natural, el libro, y está bien que hayas equivocado el título, porque efectivamente hay una historia detrás, es un poquito larga, entonces no la vamos a contar, pero hay una historia detrás, que es que ese libro se titulaba de la manera que tú lo dijiste, pero las casualidades, que no lo son, hizo que apareciese un libro antes de un autor encomiable que hiciese que en el último minuto nosotros cambiásemos el título, ¿no? Con la editorial con la que yo trabajo. Pero bueno, yo cuando lo hice me salió natural. O sea, yo escribí ese libro un poco con las lecciones de vida que yo había aprendido y un poco buscando el sentido de dónde venimos y a dónde vamos, pues desde la ciencia y desde la espiritualidad y otras muchas disciplinas que entran dentro del libro. Entonces, yo que lo vi como algo natural, pues de repente me empezó a decir gente: ¡jo, qué valiente eres! O menudo paso adelante que has dado. Y yo no lo entendía muy bien, pero claro, luego me di cuenta de que efectivamente es que es verdad, no hablamos de estas cosas, sobre todo en los entornos corporativos, donde las cosas no son sencillas, a veces en las grandes empresas. Bueno, pues tienes unas conversaciones, también pasa con los amigos, que son tal vez más superficiales, ¿no? Y sin embargo, fíjate, desde que salió la publicación de este libro hace 2 años, no sabes la cantidad de personas de este ámbito que se ha acercado a contarme: oye, pues te puedes creer que a mí me ha pasado tal, o yo tuve tal experiencia, o resulta que, joder, cuando tú cuentas esto es que me he visto totalmente retratado, pero no son una ni 10, ¿eh? O sea, se puede hacer otro libro solo de las cosas que te han contado compañeros que han sido compañeros del entorno corporativo de toda la vida y que están allí, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso, como todo ha salido muy, muy espontáneo, muy inspiracional y muy porque tenía que salir, o sea, yo tengo cero mérito de haber escrito esto porque en verdad se ha escrito lo que yo creo que se tenía que escribir para que llegue a quien tenga que llegar, pues está haciendo que de alguna forma se siembre una semilla en un entorno que yo creo que es un entorno donde pasamos muchas horas, que es el trabajo, y donde tenemos la responsabilidad de humanizarlo. O sea, humanizar las empresas, humanizar los consejos de dirección, humanizar el modelo empresarial, cosa que es tremendamente difícil en una carrera competitiva hacia adelante, donde el que más puede es el que tiene más capacidad económica, ¿no? Y eso es muy incompatible, pero no podemos renunciar a ello. Es que es parte de la vida misma. Es que yo creo que lo que venimos a realizar aquí es a realizarnos como seres humanos. Es que yo creo que nos falta aprender muchísimo lo que es un ser humano. Y un ser humano no se queda en uno, sino que es dar todo lo mejor de uno, ¿no? Para aportarlo a la sociedad, a tu alrededor. Pero ¿tú crees que esos conceptos de bajar al corazón, de poner el corazón en las cosas, del amor, desde el punto de vista de la empresa, no se ve eso como
una sensiblería que no te lleva a ninguna parte productiva. ¿Qué Bueno, pasa con el amor en la empresa? está muy bien planteado. Fíjate, inicialmente puede parecer lo que comentas, ¿no? Una cursilería o estás en mitad de una crisis y te pones a hablar de que somos seres humanos en evolución y tenemos que comprender y ayudar y tal. Yo llevo 30 años de carrera profesional. Los mejores jefes que he tenido, los mejores profesionales que me he encontrado, son a su vez las mejores personas que había en esa empresa en ese momento. Va totalmente unido. Se habla también, además, ahora de ¿no? En la parte más psicológica, la inteligencia emocional, ¿no? No se busca ya tanto la intelectual como la emocional. Cuando tú haces un proceso de selección, es importantísimo tener en cuenta esa serie de factores que antes pasaban por alto. Hace 20 años era más el modelo matemático de la fórmula de cálculo que te hacían en un test psicotécnico. Y yo eso noto que ha cambiado muchísimo. Desde que yo me incorporé a las últimas incorporaciones que yo he visto, ha cambiado muchísimo el modelo de entrevista y el modelo de relación. Ha cambiado muchísimo también la conciliación laboral familiar. O sea, vamos dando pasitos que tal vez no sean lo rápido que nos gustaría, pero vamos en esa dirección. Y bueno, yo en verdad me siento súper cómodo. Es decir, con todos los compañeros que de alguna forma me han visto en alguna entrevista o en alguna conferencia, ha sido muy bien acogido y, bueno, hablamos de cosas que, bueno, no es que rocen, sino que traspasan el esoterismo, ¿no? Pero cuando hablas de que después de la muerte continúas, tanto por una percepción espiritual como por las experiencias cercanas a la muerte u otras evidencias que vamos encontrando o que apuntan, y lo hablas con esa naturalidad, con el respeto y con el compartir, son súper bien acogidas bueno, y se empiezan a crear ahí coloquios, ¿no? Y por otro lado, las empresas empiezan a llevar también en sus modelos más de coaching o de evolución de las personas, gente que va a dar charlas y conferencias de estos temas. O sea, personas muy reconocidas que están muy en primera línea y que van allí y que cuentan esto, ¿no? Entonces, sí se va viendo ya esos pasos, afortunadamente. Oh, qué bien, pero es que yo me acuerdo que lo que decías tú antes, que antiguamente lo que primaba para entrar en una empresa era el coeficiente intelectual y se ha visto que es un desastre porque podías tener mucha mente, pero no saber relacionarte con tu equipo, ¿no? Y generalmente no saber manejar las emociones, porque parece que la mente, en lugar de aprender o de saber manejar esas emociones, lo que hace es taparlas y crees que con eso ya está todo, que la mente lo es todo. Pero la emoción está allí bulliendo como una olla express y puede explotar. Y se vio que con el coeficiente emocional es muy diferente. Pero mi pregunta va un poco más allá y hemos pasado del coeficiente intelectual al emocional. ¿Qué tal un coeficiente espiritual en las empresas? O sea, cuando te contraten, sí podría ser a través de un coeficiente espiritual. Eso sería totalmente revolucionario y el que pudiese poner ese modelo, bueno, esa empresa sería una empresa de muchísimo éxito. Porque antes hemos hablado del corazón y demás. El corazón, cuando por ejemplo, los evangelios hablan, ¿no?, del corazón, o la Virgen María guardaba las cosas en el corazón, o demás, el corazón se refiere realmente al espíritu. O sea, el corazón de la persona es el espíritu, es el núcleo, es lo que nos mueve, es lo que nos hace ser lo que somos y lo que seremos en el futuro. Entonces, si tú eres capaz de llegar a vislumbrar cómo es el espíritu de alguien y puedes de alguna manera utilizar esa información para ver cómo puede hacer de esa empresa una empresa que sea igualmente competitiva y buena y demás, pero también muy sostenible y también muy justa y también
muy, vamos a decirlo, como estamos hablando de espíritu, muy espiritual, aparte de humanizada, bueno, pues sería ya, yo creo que es el tercer paso, que es, primero ha sido una empresa totalmente mental, coeficiente intelectual, luego vamos a la más humanizada, ¿no? El coeficiente emocional, y podríamos terminar, ¿por qué no?, en la empresa más espiritual, midiendo ese coeficiente espiritual. También es verdad que el coeficiente espiritual es absurdo medirlo, porque no tiene una razón de ser, porque no es medible, ¿no? Es como el amor, ¿no? Pero, sin embargo, es altamente percibible. Podemos percibir cuánto amor desborda una persona o cuánto odio tiene contenido. Eso, cuando eres capaz de leer un poco el alma de los demás, y a poquito que lo queramos hacer es sencillo hacerlo, te encuentras con un montón de sorpresas y conoces mucho mejor a la gente, muchísimo mejor. Desde dentro se conoce mucho mejor. Fíjate que una de las cosas que las personas cuando van a morir te dicen que echan de menos o que han echado de menos es que se han pasado muchas horas trabajando, muchas horas, y no has tenido tiempo para los seres que quieres, tu familia, tus amigos. ¿Cómo se podría compaginar esto con este mundo competitivo actual? Ya no te digo el futuro, que yo espero que esto se solucione, ¿no? Pero ¿cómo se podría llevar? Bueno, yo creo que vamos dando pasos, porque en la época de mi padre se trabajaba los sábados por la mañana, era natural. Ahora no es común encontrar una empresa que trabaje el viernes por la tarde. La mayoría de las empresas, no los que tienen que hacer, o sea, empresas de servicio y demás, pero el mundo más de la empresa que tú vas de oficina, vamos a llamarlo, ya los viernes por la tarde empiezas a no ir, ¿no? Y luego los horarios, es más, que se van reduciendo, las jornadas laborales se van reduciendo. Y sin embargo, eso no va en detrimento de una productividad y demás, ¿no? Como se está viendo. Entonces, una vez más, se están dando pasos tímidamente, pero se va a llegar a futuro, se va a equilibrar todavía más. Porque es cierto, cuando estás en el umbral de la muerte, en ese momento no sacas a relucir los éxitos profesionales que tuviste, o lo bien que te ha salido tal proyecto, o lo mal que lo pasaste en tal otro, ¿no? Sino que te sale el amor a los tuyos, incondicional, y ese amor con la E mayúscula, que nos desborda si queremos que nos desborde. Y entonces, esto, de hecho, la reflexión era del libro, ¿qué pasa, no? Si mañana no estoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para, cuando llegue ese momento, no arrepentirme, ¿no? Y no decir, me lo pasé trabajando y no repartí el amor que tenía que repartir, y me doy cuenta de que tengo mucho más amor dentro, de que soy capaz de dar a incluso toda la humanidad, ¿no? Sobraría incluso a todo el universo, ¿no? Entonces, esa reflexión debe ser dolorosa cuando estás en los últimos momentos de tu vida, y tenemos que hacer cosas para que nuestras siguientes generaciones, la de nuestros hijos y demás, tengan también una mejor calidad de vida cada vez y a cada paso. Eso es fantástico, y las nuevas generaciones. A mí me asombró que el otro día estábamos presentando nuestro libro Vida más allá de la vida en Barcelona, y había chicos jovencísimos, adolescentes. Dices, pero qué maravilla, qué gustazo, ¿no? Y hacían preguntas y tenían un interés impresionante. Bueno, pues algo están cambiando, ¿no? Yo quizá estas nuevas generaciones, hay de todo como en todos sitios, ¿no? Pero quizá son menos materiales, a pesar de que ha llegado un momento de las marcas y todo eso, pero también a la vez hay otros grupos que les interesa otra cosa, buscan otra cosa y son inquietos por algo hermoso y no material. Y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué gusto. ¿Quién somos? Fíjate, yo intentaría responder qué somos, ¿no? O sea, yo toda mi vida me pasé preguntándome quién soy, hasta los 40 y pico, que pasé mi
mi particular noche oscura del alma, ¿no? Con una serie de acontecimientos en cadena, a cada cual más negativo, que luego se plasmó en forma de libro de optimismo. O sea, que fíjate, de lo negativo es cuando realmente creces y demás, ¿no? Entonces, yo, el quién me obsesionaba mucho, el preguntarme quién soy y quién voy a ser mañana y cómo voy a ser y demás. Y cuando entras en un camino de búsqueda interior, un camino de introspección a ti mismo, un camino que desde yo, por ejemplo, me sirve mucho la meditación para acallar o aplacar el ruido mental que he tenido siempre, que me ha acompañado desde que he nacido hasta los 40 y pico. Y empiezas a descubrir que no importa quién soy, sino lo que soy, qué esencia tengo dentro tan maravillosa que pueda hacer que yo sea una cosa u otra y que pueda hacer que los demás sean de una manera u otra. Entonces, ¿qué capacidad de influencia tengo sobre mí mismo y sobre los demás si lo hago desde el qué y no desde el quién? Es decir, si lo hago desde el ser y no desde el ego. El quién nos lo gobierna más el ego. Yo soy una persona con un relativo éxito profesional en tecnología. Pero en verdad lo que más me está dando paz, plenitud, buenos momentos y ayudar a que los que están cerca estén mejor, es ese qué, ¿no? Es el que yo soy amor, ¿no? Soy un océano de amor que está eclipsado por una capa más mental o más del ego, y que cuando la atraviesas en un camino dificilísimo de introspección interior, porque te encuentras con todos tus miedos y te encuentras contigo mismo frente a frente, te das cuenta de qué eres. Y yo apenas lo estoy percibiendo, Luján, o sea, no he hecho ni empezar el camino. Y como siempre he sido muy racional, buscaba cuál es el final del camino. Cuando te das cuenta que no existe final, es infinito, es eterno. Y que la meta es el propio camino. No hay una meta, sino hay un camino que tienes que recorrer. Y yo cuando he encontrado eso, a mí me ha transformado la vida, ¿no? De hecho, lo que estoy escribiendo ahora, lo nuevo que estoy escribiendo, va más en esa línea. Ya no es tanto la parte científica y las evidencias yo ya no quiero demostrar nada a nadie. Yo lo que quiero es compartir desde mi experiencia cómo mi vida es de una manera u otra en función de cómo lo abordo, ¿no? Y entonces ese qué soy es fundamental y es muy difícil llegar a preguntárnoslo porque el quién y la vorágine del día a día impide que nos asomemos al abismo de nosotros mismos. Pero fíjate que sí hay una noche oscura del alma con una serie de reflexiones que luego se han plasmado en el libro. Mi pregunta es, ¿podría uno llegar a esa trascendencia sin haber pasado por una experiencia cercana a la muerte? Sí, yo no he vivido una experiencia cercana a la muerte, las he estudiado mucho, es un tema que me apasiona, pero he llegado a vislumbrar, ¿bien? En atisbos de, vamos a llamarlo, microsegundos, esa sensación de plenitud, lo cual es una auténtica pasada. Es algo en lo que te gustaría estar continuamente, pero yo no sé cómo estar continuamente, pero yo personalmente sí que lo he olfateado, sí que lo he vislumbrado y sí que me han sucedido cosas que están un poco relacionadas con eso que hablan en las experiencias cercanas a la muerte. Pero hay personas que llevan en esto mucho más recorrido, y mucho más recorrido no quiere decir mucho más tiempo, ojo. Quiere decir que esto es un poco como unos venimos con una evolución determinada y otros con otra distinta, ¿no? Y esto se ve, hay niños que con 4 años tocan el piano, como un Mozart o un Beethoven, ¿no? Y hay otros que con 40 no lo han intentado toda la vida y no se les da. Yo creo que en el plano espiritual también venimos de alguna forma con una línea ya de partida, ¿no? Pero los que están un poco en eso
se mantienen más tiempo todavía allí. Y bueno, y ya los místicos que hemos tenido, tanto en Oriente como en Occidente, bueno, pues nos narran. Yo cuando los leo, claro, no es lo mismo leerlo. Cuando yo he estado estudiando experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y por otro lado, yo he sido siempre muy espiritual y he leído mucho, pero cuando lo juntas y te das cuenta que todo es un poco lo mismo, dices, oh, es que cuando Santa Teresa dice tal cosa, es que es lo mismo que ha sentido esta persona cuando había muerto clínicamente, ¿no? Y luego la propia Santa Teresa en las moradas, ella habla de lo paranormal. Cuando vas ya pasando de una morada a otra, la cuarta, la quinta, dice, y aquí a partir de aquí empiezan a pasar fenómenos que son sobrenaturales, ¿no? Entonces, claro que sí que se puede hacer en vida. Lo que pasa es que no es nada sencillo, no es fácil. Pero fíjate, has hablado de lo paranormal. Yo creo que aquí es un término que es ya muy antiguo, que ya lo tendríamos que cambiar. Porque paranormal para mí es cuando no es normal. Es decir, cuando el cerebro es el productor de la conciencia. Entonces todas estas cosas se escapan de ese cerebro. Pero cuando estamos hablando de una conciencia no local, lo paranormal es normal. Bueno, esa es mi deducción, ¿no? Entonces, tenemos que normalizar a través de estas charlas, a través de todo lo que podamos, que todo es parte de todo, que no hay nada paranormal como diciendo esto ahí fuera, que esto no corresponde. No, eso también entra dentro de lo normal, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando de esa conciencia que tienen las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, pero también nos hemos encontrado con esa lucidez terminal o esas conexiones en el momento de la muerte con los seres que han fallecido o posteriormente todos esos contactos con seres fallecidos y que de manera espontánea, no a través de mediums, de manera espontánea, por tanto, y que te dicen cosas que tú no sabes. O sea, no puede ser tu mente la que lo produzca. Y todo eso nos está hablando de que la vida sigue. Pero consideramos que mejor no hablar de estos temas porque como no se ve, como es esotérico, es paranormal, uy, no. Tenemos que normalizarlo. Es normal, porque estamos viendo que la conciencia no es producto del cerebro, con lo cual entra dentro de la normalidad, por supuesto. Es una reflexión acertadísima, absolutamente, porque es esa normalidad que acontece. Lo comentábamos antes, la cantidad de personas que me han contado sus experiencias que han tenido y que solo te las han contado cuando han visto que tú escribes de esto, ¿no? Y que cuando que lo escribes desde una rigurosidad, ¿no? Y de un respeto al tema que es muy importante, ¿no? Y entonces yo, algo que hasta hace 5 años lo había leído, lo había mirado, pero no lo había investigado como lo estoy haciendo ahora, y tengo casos en primera persona que llegan, dices, esto es muy común, esto es absolutamente común. Y luego personas que les pasan un montón de cosas, pero que no son conscientes de que les pasan. Yo, por ejemplo, no, era totalmente inconsciente de las señales de la vida. Y cuando me di cuenta de que las señales son señales, es que no hay un día que no me pase una. Y entonces dices, jolines, han estado toda la vida allí, pero yo no las había visto, ¿no? Esto es lo de fijar la atención. Es que solo existe en lo que pones atención. Pero si te pones la atención en las señales, en las casualidades que no son casuales, es que, claro que es normal, mucho más normal de lo que creíamos que era lo normal, incluso. Claro, pero es que esas señales se consideraban, cuando se veían, Sí. anómalas totalmente. Si es que se veían porque el foco de la atención no estaba ahí. Y la conciencia necesita la atención para darse cuenta. Si no, no lo ves. Y para ti no existe.
Si no lo ves, no existe. Pero en el momento que empiezas a poner atención, a estar en el aquí y ahora, a aceptar que pasan y que puede ser casualidad, ¿no? Pero cuando ves que una cosa sigue pasando y sigue pasando y te lo vuelven a decir de una manera, de otra, entonces es mágico, pero en el bonito sentido de la palabra, ¿no? Y te das cuenta que no estamos solos, te das cuenta que el universo habla, que el universo conspira para que te des cuenta, o sí, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Y es como darte voces de ánimo para que sigas adelante, para que no estás solo o sola, que están contigo. Y que nosotros, yo creo que los seres que están en ese otro mundo no pueden actuar aquí, pero nosotros sí. Entonces somos las manos del Creador, somos las manos de los seres de luz para mejorar este mundo, ¿no? Así es, somos la existencialidad, yo creo que del mismísimo Dios, ¿no? O sea, Sí, somos sus ojos, somos sus oídos, somos su temperatura, somos los que tenemos el tacto y esos sentidos que el espíritu no puede tener, pero que cuando estás en un cuerpo y experimentas sí lo puedes tener, ¿no? Y ese tener eso es para algo. Y eso cuando lo sientes, cuando en verdad lo sientes, es un momento en el que te emocionas a ti mismo de saber que eres eso y que detrás de todo lo que hay es realmente lo que es. Somos lo que realmente está haciendo que seamos. O sea, hay algo detrás que hace que esto sea, ¿no? Y entonces yo cuando hablaba, o cuando me hablaban del Dios creador o de la creación y demás, bueno, pues te imaginabas a alguien, pum, te soltaba y aquí éramos, ¿no? Como plastilinas andando. Y no, que va, lo has comentado, o sea, somos igual que células unidas, somos almas unidas que hemos entrado aquí a hacer algo para algo que no puedes hacer en otro plano. Por eso la vida es tan importante. Por eso vivir es tan importante, porque es un milagro, es un regalo maravilloso, ¿no? Yo en el libro lo cuento, los cientos de miles de millones de acontecimientos que han tenido que suceder para que tú y yo estemos hoy hablando aquí, es que si solo uno no hubiese sucedido, no estaríamos aquí hablando tú y yo. Entonces, qué grandeza hay detrás de todo eso, que esto funcione como está funcionando y que todo lo que pase es lo que tiene que pasar para nuestra perfecta evolución, a pesar del dolor que nos causa muchísimas veces las situaciones, ¿no? Entonces, es de una belleza absoluta. La vida es tremendamente mágica, increíble. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, es cuando te das cuenta de verdad de que lo es. Y es cuando empiezas a saber que el aquí y el ahora no es lo que es solamente el carpe diem. El carpe diem está bien, aprovecha el momento o aprovecha la experiencia, pero el aquí y el ahora es muchísimo más profundo aún. Es el punto donde tú eres alma, donde tú eres cuerpo, donde tú eres todo, donde tú no fuiste nada, pero donde también eres ya todo lo que vas a ser. Y eso, claro, yo me he quedado ahí, porque a mí ya no me da para más. O sea, yo cuando llego a eso y lo sientes, dices, vale, y entonces ya te viene otra vez el plano racional y lo intentas comprender y claro, desde ahí no comprendes, no puedes comprender, la no dualidad no se puede comprender mentalmente, la tienes que vivir, la tienes que experimentar, la tienes que sentir, ¿no? Y como tantas y tantas otras cosas. Entonces, tenemos que volver otra vez a bucearnos, a inundarnos de nosotros mismos y a tomar contacto con esa profunda realidad.
Pero fíjate que me encanta todo lo que has estado diciendo, porque hemos pasado del cientificismo, la mente, pero no nos damos cuenta que la mente lo que hace es separar para poder entender. Y en la mente está el ego, porque el ego es el que separa. Y el ego el que dice que está bien y que está mal y todas esas cosas. Y está la individualidad. Sin embargo, creo que ya hemos hecho eso, la ciencia ha avanzado muchísimo, se han creado las leyes y ahora tenemos que dar otro paso, para mí, consciente de aprender a estar en el corazón. Y en el corazón tenemos un sistema nervioso, tenemos unas neuronas y ese corazón que sea esa brújula que mande al cerebro del cerebro, no al cerebro del corazón. O sea, es sentir. Hemos pasado del conocer y por tanto separar, dividir, etcétera, ahora lo que has dicho tú, al experimentar, al estar en nuestro interior, a sentir, que es muy distinto, porque con la gente que viene de una experiencia cercana a la muerte, le preguntas, ¿existe la muerte? Te dicen no, pero no es una creencia, es una experiencia. Una creencia se puede cambiar por otra. Una experiencia, ¿no? Todas tus células al unísono saben aquello, han sentido aquello, han experimentado aquello y eso te lleva a tus sistemas hormonales, a tus neurotransmisores, todo uno. Somos ese uno, ¿no? Pero a través Sí. del corazón. Ese para mí es el futuro. Y hay que aprender a estar el máximo de momentos en el experimentar, el sentir. Y afortunadamente hay una corriente ahora que yo creo que la notamos muchos de los que estamos un poco en divulgar y en comprender esto, y es que hay una corriente indiscutible de personas con una sed, porque el ser humano es sed, pero es una sed de conocimiento profundo, no conocimiento de los libros, que están fenomenal, pero esos son los de la mente, correcto, sino Sí. la sabiduría que tienes dentro. Mira, hay una cosa que conté en el libro, que es que cuando hubo el gran tsunami, con el epicentro en Sumatra, a principio del siglo, que hubo en Sri Lanka, el 95% de los animales no murieron. Se invadió la costa este y la costa sur, pero los animales se fueron al centro y el 5% que no se marcharon es porque eran domésticos, no perros y demás. Yo la semana pasada estuve con mis hijos de vacaciones allí una semana y aproveché para preguntar a la gente local, ¿no?, cómo lo habían vivido. Y me dijeron exactamente eso, me decían, mira, esa noche los perros ladraban, pero estaban locos, pero no sabíamos lo que sucedía. Y en los zoos, en las reservas naturales, en todos los sitios donde había concentración de animales, hubo una estampida abrumadora. Entonces, ya sabían que algo había, pero no eran capaces de entender el qué, ¿no? Y seguramente porque estamos en ese plano mental, si hubiésemos estado en el otro, ¿por qué un animal lo puede percibir y yo no lo puedo percibir? Seguramente porque hemos abandonado, en aras de otras cosas, esa sabiduría innata o esa sabiduría que tenemos que nos acompaña con la naturaleza de decirnos ante los desastres naturales lo que va a suceder, ¿no? Y yo no digo renunciar a lo que tenemos, la tecnología y demás, y yo me he dedicado a eso. Digo complementarlo, o sea, volver otra vez a esa esencia interior que tenemos, que es muchísimo más rica y mucho más sabia que cualquier cosa que nos vaya a enseñar cualquier persona, ¿no? Entonces tenemos que complementarlo y tenemos que tener esa capacidad de volver a retomar cosas que seguramente hace 100.000 años eran totalmente naturales. ¿Y cómo podríamos ir aplacando el ego? Porque el ego
Yo creo que el ego es importante en una fase de evolución, ¿no? Para tener esa personalidad coherente y de ahí que sea un instrumento del alma. Pero hasta que se llega a ese momento, el ego incordia bastante en nuestra evolución, en el camino evolutivo. ¿Cómo podríamos acallar ese ego y que se ponga al servicio del alma en lugar de ellos mismos? Yo puedo contar la que me ha funcionado a mí, que es el traspasar el nivel mental, ¿no? Ir un paso más allá del límite mental, trascenderlo. ¿Cómo se hace? Hablábamos antes del aquí y el ahora, ¿no? Pero para vivir el aquí y el ahora bien y en esa profundidad que estábamos hablando, yo creo que hay unas cosas que tienes que trabajar antes. La primera es la gratitud. Agradecer, porque no... O sea, nos tienen que enseñar desde que somos pequeñitos que se da las gracias. Porque el ego piensa que todo le pertenece y que, claro, pues claro que me hace este favor, o claro que me hace esto, o me da esto, porque es mío, porque me lo merezco, ¿no? Entonces, hay que agradecer continuamente, hay que agradecer del día que te ofrece la vida, hay que agradecer de esta entrevista, de las personas que nos escuchan, de la gente que nos quiere, de la gente que no nos quiere, pero que también nos enseñan cosas, de la sonrisa que te regalan cuando te cruzas con alguien. O sea, agradecer continuamente. Cuando ya has agradecido, vamos a empezar a trabajar el perdón. El perdón primero hacia ti mismo, porque tenemos que reconocer que somos personas imperfectas, que cometemos errores todos los días. Y el que diga que no comete errores todos los días, o tiene un ego desmedido, o no está diciendo la verdad, ¿no? Entonces no pasa nada por cometer errores. Lo importante es reconocerlo y poner remedio para que mañana no vuelva a pasar, ¿no? Y ser mañana una mejor versión de ti mismo. Cuando tú te has perdonado a ti mismo, estás en disposición de perdonar a los demás, aunque no te pidan perdón. O sea, trabajar el perdón sin que te pidan perdón. Y también pedir perdón, aunque no sea físicamente pidiendo perdón, porque a lo mejor es una persona que ya no está en tu vida y a la que le quieres pedir perdón, ¿no? Entonces, ya has trabajado la gratitud, has trabajado el perdón y ya vas siendo cada vez más humilde, te vas dando cuenta de que cada vez más eres un ser imperfecto en continua evolución y te entra esa sed de querer evolucionar cada vez más. Y vas al paso de la aceptación. En esa aceptación de que todo pasa para algo, que todo es por algún motivo, que no hay una casualidad, que nada está sujeto al azar y que en ese darte cuenta de que lo que te sucede es lo que te debe de suceder, no lo que tú quieras que suceda, entonces ya la humildad es abrumadora porque dejas de ser tú el que decides lo que tiene que ser, sino que aceptas lo que la vida te está enseñando y lo que te está diciendo. Y entonces ahí el ego ya es cuando empieza a notarse débil y se empieza a marchar o se empieza a hacer cada vez más pequeño, porque como has comentado antes, el ego es necesario para desenvolvernos, pero cuanto más pequeño, mejor. Y todo esto yo lo he hecho, o sea, yo estas etapas las he hecho y me ha costado muchísimo. O sea, es muy doloroso darte cuenta que tú has hecho daño a personas, porque en ese momento no eres consciente. Yo creo que muy poca gente hace daño aposta, pero todos hacemos daño a alguien. Y muchas personas nos han hecho daño a nosotros y seguramente sea por el mismo motivo. Entonces, llegar a eso es difícil, pero cuando lo has hecho, la sensación de paz no te la quita nadie, no te la quita nadie. Y yo lo he hecho siempre trabajándolo desde la meditación. O sea, para mí la meditación ha sido básico para poder trabajar todo esto y para encontrar ese mundo interior que es el mundo que realmente te llena de plenitud y que es el mundo que, por cierto, no vas a soltar cuando mueras, sino que es el mundo que te va a acompañar y que yo creo que es el mundo en el que también estamos viviendo. Es decir, no estamos aquí ni allí, sino que estamos en los dos sitios a la vez, ¿no? Y de eso nos daremos cuenta cuando nos vamos a encontrar con la esencia pura de lo que somos, y lo cuentan muy bien en las experiencias cercanas a la muerte, ese sentimiento de ser, ese sentimiento de amor, ese sentimiento de paz, ¿no? Pues eso es lo que está dentro. Y yo solo he encontrado a través de la meditación
Yo medito 15, 20 minutos porque tengo una mente muy inquieta, todavía tengo que controlarla más, ¿no? Pero ya he llegado a 15, 20 minutos todos los días donde tú dejas de estar sencillamente. Y esos 20 minutos que dejas de estar y ves que el mundo continúa, dices, pues es que no soy tan necesario. Pero claro que eres necesario, pero eres necesario en lo que estás encontrando en esos 20 minutos, que es en esa energía de amor que eres capaz de propagar y de dar a los demás. Yo cuando estoy en un estado meditativo es cuando trabajo, por ejemplo, el perdón, ¿no? Cuando he tenido un conflicto con cualquier persona, yo lo visualizo el conflicto, visualizo la persona, abrazo y digo, esto no tiene sentido, esto no lleva a ningún sitio. Y yo te puedo garantizar que a mí me ha funcionado. Esto yo lo hago desde hace 3 años que lo descubrí, ¿no? Casi por azar en esas prácticas de meditación. Entonces, desde allí, cuando estás en contacto contigo mismo, con tu propio ser y con la unidad del ser de todos, ahí salen las cosas muchísimo mejor. Y no hace falta ir a pedir perdón. También es súper loable que alguien le pida perdón verbalmente a alguien, pero pedir perdón como cuando eres pequeño y le dices a tu hijo, pues ahora pide perdón y va y perdón. No nos sirve. O sea, yo desde el fondo de mi ser te pido perdón y siento el dolor que te he causado y el dolor que tú sentiste, lo estoy sintiendo en mí. Y bueno, te entran unas lloreras que dices, bueno, o sea, de verdad es un momento de comunión, ¿no? De ese dolor, pero lo purgas, lo limpias, lo eliminas y ya no hay anclaje al pasado ni a ese momento que te provocó ese dolor. Y ahí el ego se marcha. Es que eso es muy importante porque mucha gente dice, ya he pedido perdón. Es que no es pedir perdón de una manera automática, ni mental, ni nada. Es sentirlo y sentir el dolor. Y has dicho 3 puntos, ¿no? Has dicho el agradecer, has dicho el perdonar y el aceptar. Así Y es. que estas tres virtudes se desarrollan a través de la meditación y el estar en ti y poner las cosas ahí y darle la justa medida y el justo significado. Y que uno a través de la visualización puedes pedir perdón de tal manera que tú cuando te vayas a dormir, que es una muerte como si fuese una muerte, antes de irte a dormir puedes haber limpiado todo lo que te ha pasado en el día, al menos tu parte, habiéndolo visualizado y llenándolo de amor, ¿no? Y no vas acumulando. Y eso es un poco también como el Ho'oponopono, ¿no? Que es esta técnica hawaiana magnífica que funciona además maravillosa porque todo lo que se basa en el amor funciona. Es que funciona. Porque somos eso. Es que somos puro amor. Es que nuestra carcasa es lo que lo tapa, ¿no? Lo que lo hace ser menos de lo que realmente es, pero hay muchísimo más, yo lo digo continuamente, hay muchísimos más gestos de amor en el día a día que de violencia, de odio, pero parece como que no, porque, o sea, tú ves las noticias, tú ves lo que sucede y parece que no, pero yo creo que nos están vendiendo otra cosa, o sea, de verdad, yo veo mucha más gente abrazarse, veo muchas más sonrisas, veo mucha más gente preocupada en el hospital por los seres queridos que están allí o cuando alguien tiene un problema, veo mucho más personas preocupadas que lo contrario. Entonces, que somos 20.000 millones de habitantes en el planeta, que el 90% es amor. Y luego ahora un 10% que sí, pues todo lo que hay, fenomenal, pero estamos invadidos de amor. Lo que parece como suena no sé, pues menudo discurso, ¿no? El amor y tal, ya estamos con pero es el amor, no, es el amor en mayúsculas, que trasciende y sobrepasa al amor de pareja o al amor de un padre a un hijo.
Entonces, eso está presente en cada rincón y a cada sitio que vayas lo vas a encontrar. Entonces, vamos a aprovecharlo y vamos a ser parte con nuestro granito de arena de aportar allí, ¿no? A ese amor global que nos mueve el mundo. Claro, y además es que igual que lo negativo tiene un efecto vírico que contagia a la gente que lo ve, el amor también puede tener ese efecto vírico. Entonces, ¿por qué no nos enfermamos de amor, ¿no? Para podernos contagiar, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante porque cambiaría el mundo. Entonces, independientemente de que cambie el mundo o no, si nosotros lo hacemos, como decía Gandhi, ¿no? Sé tú el cambio que quieres que haya en el mundo. Si nosotros somos el cambio, pues eso es contagioso. Me parece que es maravilloso y es lo que nos toca hacer y difundir, que existe otra manera de pensar, otra manera de sentir, que es mucho más productiva, placentera, te llena mucho más, te da más paz que la que solemos ver en las noticias, que ya no vemos, pero la que suele y que suele poner, encender a todo el mundo, encender la mecha y ya está todo el mundo alterado, ¿no? Nosotros tenemos que mantener ese campo coherente, estable, para que a nuestro alrededor haya estabilidad y haya paz y haya amor, ¿no? Así lo veo yo también. Somos parte de eso y cuando lo vives, lo emanas en forma de esa energía que llega sin duda. Bueno, hoy hemos estado filosóficos totales, pero para acabar me gustaría saber si nos puedes contar algún caso de aquellos que decíamos falsamente paranormales, de los que te han contado o has vivido, que te haya impactado. Pues mira, hay una persona que éramos compañeros de trabajo a 15 años y lo más que hablabas era de fútbol, ¿no? Y cuando leyó el libro, pues me llama y me dice, oye, tomamos un café y tal, pues venga, vamos a tomar un café. Y me dice, oye, Nacho, es que a mí me pasa que yo veo, o sea, yo veo si una persona es buena o no y tal. Bueno, sí, claro, pero claro, porque te das cuenta, ¿no? De la actitud y tal. No, es que yo veo el aura de la persona, ¿no? Y me decía, entonces yo cuando mi hija viene con un novio nuevo a casa, lo paso fatal porque yo sé si la va a hacer feliz o la va a hacer desgraciada y tal. Y decía, pero, o sea, me estás diciendo que ves la energía. Y me dice, sí, yo veo la energía de las personas, ¿no? Y claro, esto, una persona que has conocido 15 años y que no la habías, pues es una cosa que... Entonces él me contó también, me dice, y luego también me pasa otra cosa, que es que yo estoy haciendo cualquier cosa y de repente oigo como una voz, ¿no? Y es mi padre, que su padre había fallecido. Y entonces me va dando consejos y demás. Y dice, un día yo ya estaba un poco enfadado pero para ya, si realmente eres papá, quiero que esta semana me pongas una prueba clara de que quiero tener un corazón enfrente de la cara. O sea, no que vea una señal de un cuadro o una figura, sino que lo tenga aquí delante y ya, que con esto me vas a dar una evidencia y demás. Pero entonces van pasando los días y no había nada. Y el viernes va a coger a su hijo al colegio y sale el niño con un papel, papá, mira lo que hemos dibujado, y pum, le pone la cara, un corazón rojo, pero vamos, ahí, y claro, bueno, pues podrá ser casualidad y lo que quieras, pero yo creo que no, que evidentemente cuando te cuentan esto, luego una cosa que a mí se me pasó, un hermano que tuve enfermo que falleció finalmente de un cáncer y yo iba a verle, él estaba en casa de mis padres, porque mi padre estaba también malito y entonces tenía cuidados 24 horas, pero las personas mayores que cuando tienen una enfermedad
más de la cabeza, ¿no? Pues se desestabilizan por las noches. Entonces yo iba a verle por la mañana y por la tarde, pero nunca iba por la noche. Y yo estaba a la 1:30 en casa y escuché una voz que decía, tienes que ir a verle, tienes que ir a ver a Mariano. Y me vestí, fui a casa y, bueno, él estaba ya, era la última noche que iba a pasar aquí. Y él tenía que ir al hospital porque estaba en una situación en la que ya estaba empezando a pasarlo mal, ¿no? La única persona de la familia que le podía convencer de ir a un hospital era yo. Y yo me planté allí y tal y como le vi, le dije, oye, tú ya te puedes marchar tranquilo. Hablamos mucho, ¿no? de todas estas cosas, pero no tiene sentido que te vayas con dolor o que... Y con una conversación, pues llamamos una ambulancia, fue a un hospital donde puedo fallecer mucho mejor, ¿no? que lo que hubiese hecho en casa, ¿no? Entonces, porque a la 1:30 de la mañana yo recibo un poco esa forma de entender que tengo que ir allí en una intuición brutal, pues me imagino que algo me llevaría a decirme, oye, ve allí a estar con él porque tiene que ir a estar tranquilo, ¿no? en los últimos momentos que va a vivir aquí. Fíjate, esto que has dicho es muy interesante porque esas intuiciones que no sabes ni a qué vienen porque no estás pensando en eso, te vienen de repente y tú sabes que tienes que hacerlo. Es que no lo pasas por la mente porque la mente te diría, te lo has imaginado, 1000 cosas, pues yo lo he visto, pero ahora es de noche. La mente pondría 20.000 cuestiones, pero no, es que ni te lo planteas. Coges y vas y ves qué es. Y a más sigas esa intuición, más se desarrolla, ¿no? Pero es incompatible con la mente, o sea, no la puedes pasar por la mente. Así es. Nacho, pues para acabar, que lo he disfrutado mucho, toda la conversación, y para acabar, ¿qué quisieras decir a las personas que nos están viendo? Bueno, que sobre todo que aunque estés en el momento más difícil y más complicado de tu vida, que no te olvides que la vida es un milagro, que como empieza el libro, ¿no? La vida es una chispa, es una chispa que pasa rapidísima, pero en la que pasan un montón de aventuras, un montón de experiencias, un montón de subidas, un montón de bajadas, y que somos todo eso, y que en esas bajadas es cuando vamos a ser más ser, y que en esas subidas es cuando vamos a poder disfrutar mucho más en plenitud de las cosas, ¿no? Y las subidas no tienen por qué ser solamente unos temas materiales, ¿no? De que he encontrado un trabajo mejor o he ganado más dinero, ¿no? Sino que puede ser cualquier experiencia vital que desde el amanecer hasta el anochecer es ya un regalo, pues todo está lleno y cargado de regalos de los que tenemos que estar continuamente agradeciendo. Qué bonito, pues un broche de oro para esta entrevista. Muchas gracias, Nacho, por todo tu aporte y tu paz y tu amor. Gracias. Muchas gracias a ti, Luján, de corazón. Gracias.